¿Por qué parece que cuando más te esfuerzas, más se aleja la abundancia de tu vida? ¿Por qué, si oras, trabajas y mantienes la fe, los resultados no llegan? Esta es una pregunta que muchas almas se hacen en silencio, en medio de la noche, cuando el peso de las deudas ahoga el pecho y la esperanza comienza a apagarse lentamente. Pero, ¿y si te dijera que no estás siendo castigado, sino preparado? Que lo que hoy duele no es el final, sino la antesala de una transformación mucho más profunda. En la Biblia hay una historia que parece escrita para este momento exacto de tu vida. Es la historia de Job, un hombre íntegro, justo, bendecido con riqueza, familia y salud. Un hombre que vivía conectado con lo divino, pero de repente todo se le fue arrebatado, sin previo aviso, como si el universo entero se hubiera volteado contra él. Pérdida tras pérdida, golpe tras golpe, y sin embargo, Job no se quebró, no maldijo, no se rindió, porque entendió algo que pocos comprenden. Cuando Dios guarda silencio, es porque está trabajando en algo que tus ojos aún no pueden ver. Lo que vivió Job no fue un castigo, fue una prueba, un moldeado del alma, un proceso donde lo superficial es removido para que lo eterno pueda nacer. Las pruebas financieras, aunque parezcan terrenales, tienen un propósito espiritual. Y quien se atreve a mirar más allá del dolor, descubre una verdad oculta, que cada crisis lleva escondida una semilla de poder. Napoleon Hill, uno de los grandes sabios del pensamiento moderno, enseñó que toda adversidad contiene en sí misma el germen de un beneficio equivalente, pero ese germen solo brota cuando hay conciencia. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntar ¿para qué me está pasando esto? En ese momento todo cambia, porque la escasez deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Hill también hablaba del poder de la autosugestión, de cómo nuestras palabras, pensamientos y emociones crean nuestra realidad. Y aquí está la clave. Si durante la prueba económica solo repites que estás perdido, que no hay salida, que todo está mal, estás enterrando tu semilla. Pero si, en medio del dolor, logras afirmar con convicción que esto también pasará, que estás siendo moldeado, que algo dentro de ti está despertando, entonces el terreno de tu alma se abre y la transformación comienza. Dios no está interesado en darte solo riquezas materiales. Él quiere formarte para que seas capaz de sostenerlas. Porque sin carácter, el dinero destruye. Sin propósito, la abundancia vacía. Y sin disciplina espiritual, la riqueza se convierte en esclavitud. Por eso, las pruebas financieras no son castigos, son oportunidades para alinearte, para que puedas mirar adentro y recordar quién eres. Porque en el fondo, tu alma ya sabe el camino. Solo necesita que el ruido se apague, que el ego se rinda y que la fe despierte. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque no lo veas, hay un diseño detrás de cada pérdida, un propósito detrás de cada retraso y una promesa detrás de cada silencio. Cuando dejas de resistir la prueba y comienzas a abrazarla, la energía cambia, y eso que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo, porque el alma que ha sido probada es el alma que ha sido elegida para algo mayor. Y ahora que tu espíritu ha comenzado a recordar, es momento de dar un paso más profundo hacia esa verdad oculta que cambiará tu relación con el dinero para siempre. En el silencio de la noche, cuando la mente se detiene y solo queda el susurro del alma, es cuando aparecen las señales más claras. En ese espacio sagrado puedes escuchar la voz que te llama a despertar. Y no es una voz externa, sino la que nace en tu interior, esa que muchos ignoran por miedo, por comodidad o por la urgente necesidad de respuestas rápidas. En la historia bíblica, Moisés también enfrentó su prueba en el desierto,
Pasó 40 años lejos de la abundancia, en soledad, sin nada más que la fe en lo invisible y la disciplina para esperar. ¿Qué aprendió Moisés en ese tiempo? Que la verdadera fuerza no está en la riqueza material, ni en el poder externo, sino en la conexión profunda con la voluntad divina y en la capacidad de sostenerse firme en medio de la incertidumbre. Napoleon Hill enseñó que la mente, cuando está disciplinada, es capaz de convertir cualquier circunstancia adversa en un trampolín hacia el éxito. Pero esa disciplina no nace del miedo, ni de la desesperación. Nace del entendimiento, de la certeza interna de que cada obstáculo tiene un propósito, que cada dificultad financiera no es un muro, sino una puerta oculta esperando a ser abierta con la llave correcta, la autosugestión positiva. Imagina tu mente como un jardín. Si plantas semillas de duda, miedo y desesperanza, cosecharás desánimo y derrota. Pero si decides plantar la semilla de la fe aplicada, del propósito claro y de la disciplina mental, entonces el terreno comienza a cambiar. La tierra se vuelve fértil, lista para recibir la abundancia que ya está en camino. ¿Cómo lograr esta transformación? Con hábitos diarios que nutran esa conexión espiritual. Pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, se vuelven la estructura invisible que sostiene toda tu vida. Levantarte cada día con una intención clara, repetir afirmaciones que refuercen tu propósito, buscar momentos de silencio para escuchar tu intuición y practicar la gratitud, aunque la situación externa parezca desfavorable. Este camino no es sencillo y no pretende serlo, porque la verdadera grandeza solo se alcanza a través del esfuerzo consciente y la paciencia. La ley de la atracción no funciona con magia ni con deseos vacíos. Funciona con energía dirigida, con fe aplicada y con una mente disciplinada que no se rinde ante la primera tormenta. Cada prueba financiera es, en realidad, una invitación a recordar tu poder, un llamado a despertar del sueño del confort y la seguridad falsas, para caminar hacia un destino donde la abundancia fluye no solo en el exterior, sino en cada fibra de tu ser. Entonces, la pregunta no es ¿por qué Dios me está probando económicamente?, sino ¿qué estoy dispuesto a aprender para que esta prueba se convierta en mi mayor bendición? Si te atreves a responder con honestidad, tu vida comenzará a transformarse. Porque el poder de cambiar está siempre dentro de ti, esperando que te decidas a tomar las riendas de tu mente, tu espíritu y tu destino. Cuando el peso de las dificultades financieras parece aplastarnos, muchos se preguntan si realmente hay un propósito mayor detrás de ese sufrimiento. La historia de José en la Biblia es un ejemplo perfecto de cómo las pruebas más duras pueden convertirse en los cimientos de un destino extraordinario. Vendido como esclavo, encarcelado injustamente, José no se rindió ni permitió que la adversidad destruyera su fe o su visión. A pesar de las sombras que lo rodeaban, mantuvo una mente firme, disciplinada y enfocada en la promesa de su propósito divino. Napoleon Hill enseñó que la autosugestión es una herramienta poderosa para reprogramar la mente y alinear nuestro ser con los deseos más profundos del alma. Así como José no permitió que su entorno dictara su futuro, tú tampoco debes permitir que las circunstancias económicas temporales definan quién eres o hacia dónde vas. El secreto está en mantener un diálogo interno constante que refuerce la creencia en tu capacidad de superar y transformar. No se trata de ignorar la realidad, sino de mirarla con ojos de oportunidad. Cada desafío es una lección disfrazada, una invitación a fortalecer la fe aplicada, esa fe que no espera pasivamente, sino que actúa con determinación. Practicar la disciplina mental es cultivar la habilidad de elegir conscientemente los pensamientos que alimentan tu realidad.
La mente subconsciente, como un vasto depósito de creencias y experiencias, responde a las señales que le enviamos. Si alimentas dudas y miedos, atraerás más de lo mismo. Si por el contrario, eliges enfocarte en el aprendizaje, la gratitud y la visión clara, empezarás a atraer soluciones y abundancia. Un principio práctico que puedes aplicar hoy es crear tu propio ritual de autosugestión diaria. Dedica unos minutos al amanecer o al anochecer para repetir afirmaciones que refuercen tu propósito y fortalezcan tu espíritu. Frases como «Estoy abierto a la abundancia que el universo tiene para mí» o «Cada prueba me acerca a mi verdadera grandeza» no son simples palabras, son semillas que germinan en la mente subconsciente y que, con constancia, transforman tu realidad. Recuerda que la prosperidad no es solo una cuestión material, es una expresión de la conexión profunda con tu propósito divino. Cuando esta conexión se fortalece, la ley de la atracción comienza a operar con mayor fuerza, porque ya no estás deseando desde la falta, sino manifestando desde la abundancia interior. La clave está en aceptar la prueba financiera como un maestro severo pero justo. No huyas ni te resistas. En cambio, abraza el aprendizaje, porque es allí donde reside el verdadero poder. El poder que transforma y eleva tu espíritu por encima de las circunstancias. Esta disciplina espiritual es el camino oculto al poder real, un poder que ninguna dificultad puede destruir. Prepárate, porque en la siguiente parte descubrirás cómo la fe aplicada y la autosugestión pueden desbloquear puertas que ni siquiera imaginabas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que las pruebas financieras no solo son obstáculos, sino también llamadas sutiles de tu alma para despertar a un nivel superior de conciencia? En las Escrituras, Job es un ejemplo poderoso de cómo la fe inquebrantable ante la adversidad puede abrir caminos que la mente ordinaria ni siquiera puede imaginar. Job perdió todo, pero nunca perdió la conexión con su espíritu ni la confianza en que algo más grande lo sostenía. Napoleon Hill nos recuerda que la fe aplicada no es un acto pasivo ni una esperanza vaga. Es una fuerza activa, un motor interno que impulsa la mente hacia metas concretas. Esta fe se fortalece con disciplina mental, esa capacidad de mantener la mente enfocada en la visión, incluso cuando el caos parece rodear. En tiempos de prueba, el diálogo interno se convierte en la batalla decisiva. ¿Permitirás que las dudas y el miedo gobiernen tus pensamientos? ¿O elegirás alimentar la certeza y la convicción profunda de que estas dificultades están diseñadas para moldearte y elevarte? La autosugestión constante no es magia. Es un entrenamiento para la mente subconsciente, donde realmente se gesta el destino. Un ejercicio que puedes comenzar hoy es registrar tus pensamientos y emociones durante un día completo. Observa qué patrones predominan. ¿Te estás autosaboteando con palabras negativas o estás cultivando un terreno fértil para el éxito? La conciencia es el primer paso para transformar la mente y con ello la realidad que experimentas. Napoleon Hill también enseñó que la riqueza espiritual es el fundamento para la verdadera riqueza material. Sin esa base sólida, cualquier éxito externo es efímero. Por eso, el propósito divino no es un lujo espiritual, es una necesidad vital para quien desea trascender las pruebas y manifestar abundancia real. Cuando reconoces que cada prueba es una oportunidad para fortalecer la mente y el espíritu, comienzas a ver la vida con ojos nuevos. La ley de la atracción responde a ese cambio profundo y auténtico, porque ya no estás luchando contra la realidad, sino fluyendo con ella en sintonía con un propósito mayor. En el camino hacia la transformación que las pruebas económicas requieren, la disciplina espiritual se revela como la fuerza silenciosa que sostiene la mente cuando todo parece tambalear.
La historia de Daniel en el cautiverio nos muestra un ejemplo claro. A pesar del ambiente hostil y la incertidumbre, su firmeza en mantener sus principios y prácticas espirituales fue la clave para superar y prosperar. Napoleon Hill nos invita a entender que la disciplina mental no es solo control, sino un entrenamiento constante que permite que la autosugestión positiva impregne cada rincón de nuestra mente subconsciente. Es un proceso de reprogramación interna, donde la repetición diaria de pensamientos y creencias fortalece la fe aplicada, la convicción de que el cambio es posible y está en marcha. Cuando incorporas hábitos diarios que alimentan esta disciplina, como la meditación, la oración o simplemente momentos de reflexión consciente, estás creando un espacio donde la conexión con Dios o con ese poder superior en el que creas se fortalece. Es en esos momentos íntimos donde la mente encuentra paz, claridad y la capacidad de ver más allá de la prueba inmediata. El poder oculto está en la constancia, en la repetición de pequeños actos que parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, construyen una fortaleza mental y espiritual capaz de resistir cualquier tormenta económica. Hill decía que lo que la mente puede concebir y creer puede lograr. Sin embargo, esa creencia debe estar acompañada por la acción disciplinada que alimenta esa fe día tras día. Practicar la disciplina espiritual es también aprender a silenciar la voz del miedo y la duda. En esos espacios de silencio interior, donde la mente se aquieta, la inspiración divina puede manifestarse y guiarte hacia decisiones que te alejan del caos y te acercan a la abundancia. Te invito a hacer un compromiso contigo mismo hoy. Identifica una práctica diaria que fortalezca tu espíritu y tu mente y manténla sin importar las circunstancias externas. No subestimes el poder de este pequeño acto, porque en la repetición está la clave para que tu alma encuentre la fortaleza para superar cualquier prueba económica. La fe aplicada es un concepto que trasciende la simple creencia. No es un deseo pasivo, ni una esperanza vaga. Es la certeza activa de que lo que buscas ya está en camino, de que las pruebas económicas no son castigos, sino señales para despertar el poder interior que aún no has descubierto. En la Biblia, Abraham es un ejemplo de esta fe inquebrantable, confiando en lo invisible y caminando hacia la promesa sin ver aún el resultado. Napoleon Hill enseña que la ley de la atracción no es magia, sino un reflejo de la mente subconsciente trabajando al servicio de tus pensamientos más profundos y persistentes. Cuando combinas esta ley con una fe firme y una disciplina mental constante, creas un campo magnético poderoso que atrae oportunidades, recursos y personas alineadas con tu propósito divino. Pero la fe aplicada requiere acción. No basta con creer. Es necesario tomar pasos conscientes que demuestren tu compromiso. Esto significa mantener hábitos que refuercen tu confianza, escribir afirmaciones diarias, visualizar tu éxito financiero y espiritual, y sobre todo, actuar con integridad y determinación, incluso cuando las circunstancias externas parezcan adversas. Las pruebas económicas que estás enfrentando pueden ser el fuego que purifica tu carácter y fortalece tu alma, pero solo si decides responder con fe y disciplina, en lugar de rendirte al miedo o la desesperanza. Cada desafío es una oportunidad para demostrar que tu espíritu es más fuerte que las circunstancias, que tu mente es capaz de dominar el caos y convertirlo en orden. Recuerda que tu mente subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Por eso, alimentar tu mente con pensamientos de éxito, paz y abundancia es fundamental para que la ley de la atracción opere en tu favor.
Cuando la fe se convierte en la base sólida de tu disciplina mental, empiezas a atraer no solo dinero, sino también paz interior y propósito verdadero. Reflexiona ahora. ¿Qué pensamientos has permitido que dominen tu mente durante esta prueba? ¿Estás alimentando el miedo o la fe? La elección es tuya, y esta elección determina si las pruebas económicas serán tu derrota o tu mayor bendición. La verdadera batalla que se libra durante las pruebas económicas no es externa, sino interna. Enfrentar la escasez, la incertidumbre o la presión financiera puede desatar en nuestro interior una tormenta emocional que amenaza con destruir la fe y la disciplina cultivadas con tanto esfuerzo. Pero la sabiduría ancestral nos enseña que el dominio de uno mismo es la llave maestra para transformar cualquier crisis en un trampolín hacia la grandeza. Recordemos la historia de José en la Biblia. Vendido como esclavo, encarcelado injustamente y sin embargo jamás perdió el control sobre sus emociones ni la fe en su propósito. Su autocontrol le permitió mantener la mente clara y el espíritu firme, hasta que finalmente fue elevado a la posición que le correspondía. José comprendió que la verdadera libertad nace del dominio interno, no de las circunstancias externas. Napoleon Hill afirma que la autodisciplina es el músculo que fortalece la mente, haciéndola capaz de rechazar las distracciones, dudas y emociones negativas que buscan desviarnos del camino. Cuando entrenamos nuestra mente para controlar los pensamientos y emociones, establecemos un estado de alerta constante que nos permite responder con sabiduría y no reaccionar impulsivamente. Para aplicar este principio en la vida diaria, es necesario desarrollar hábitos que cultiven la calma y la claridad. La meditación, la respiración consciente y la reflexión diaria son herramientas que nos ayudan a mantener el equilibrio emocional y a enfocar nuestra energía en la construcción del futuro que deseamos. Así, el autocontrol se convierte en el ancla que sostiene la fe y mantiene viva la conexión con nuestro propósito divino. En momentos de prueba, es normal sentir miedo o frustración, pero la clave está en reconocer estas emociones sin permitir que controlen nuestras acciones. La mente disciplinada actúa como un guardián, filtrando cada pensamiento y eligiendo aquellos que alimentan el crecimiento, la esperanza y la acción efectiva. Piénsalo bien. ¿Estás permitiendo que la ansiedad te paralice o estás tomando las riendas de tu mundo interior? Cada pensamiento y cada emoción gestionada con sabiduría son pasos firmes hacia la manifestación de la abundancia prometida.